Movilidad de la cadera. En esta sesión les voy a dar ejercicios muy básicos para aquellos de ustedes que tengan problemas de cadera, que no se puedan mover muy bien, o por el contrario, también para gente que esté activa y quiera seguir teniendo una movilidad muy buena. Son súper básicos, pero efectivos, muy efectivos. Háganlo a cualquier hora del día. Lo pueden hacer incluso en su cama. Se acabaron de levantar o ni siquiera se han levantado, están acostados todavía. Estos ejercicios de cadera y bueno, también algunas otras articulaciones que les voy a mostrar. Así que empecemos. Aquí lo voy a hacer en mi colchoneta, pero ya saben, lo pueden hacer en su cama. Y vamos aquí, doblando rodillas, pies en el piso y empezamos flexión de cadera con una rodilla. Vamos a hacer este movimiento arriba y abajo poniendo el pie otra vez en el piso o en la cama, arriba y abajo. Vamos a hacer solamente 5 repeticiones con cada pierna. Vamos, y 1, arriba y abajo, 2, 3, 4, 5 y cambio. 1, 2, arriba y abajo, bien fácil. 3, 4, 5, despacio. Vamos con círculos de adentro hacia afuera, volviendo a poner el pie abajo. Entramos, 1, despacio, 2, círculos bien amplio, 3, 4, 5. Vamos con la otra pierna de adentro hacia afuera, bien amplio ese círculo. 3, 4, 5. Círculos ahora de afuera hacia adentro. Empezamos. Abro bien ese círculo. 2, 3, despacio. Y 5. Vamos con la otra pierna de afuera hacia adentro. Bien amplio ese círculo. 2, 3, 4 y 5. Vamos a dejar caer las rodillas de lado a lado hasta donde lleguen. Y esta va a ser como nuestra posición de descanso. Pero dejen caer esas rodillas hacia un lado y hacia el otro. Los pies están al ancho de la cadera. Muy bien, volvemos al centro, extiendo una rodilla, rodilla derecha extendida. Y vamos a ir hacia arriba y hacia abajo. Vamos, y 1, arriba y abajo. 2, por supuesto sin que haya dolor. 3, 4 y 5. Cambiamos de pierna. Izquierda extendida y vamos. 1, arriba y abajo. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Extiendo una rodilla derecha arriba, el pie hacia arriba y dejo caer la pierna un poco hacia el lado, hasta donde lleguen, sin que haya dolor. Y vuelvo al centro. Vamos. Y 1, 2, 3, bien despacio, suave. 4, 5. Cambio de pierna y vamos lado a lado, 5 veces. 1, esto es movilidad articular, una belleza. 3, 4, pareciera que no estuviéramos haciendo nada. 5, pero si lo siguen haciendo, esto empieza a funcionar de manera bellísima. Con los 2 pies hacia arriba voy a tratar de llevar las rodillas hacia el pecho y vuelvo a bajar los pies. Listo, vamos, arriba, abajo. 1 y bajo despacio. 2, 3, 4, 5. Fácil, ¿cierto? Ahora voy a subir la cabeza como si fuese a mirar el ombligo y vuelvo y hago lo mismo. Subo mis rodillas hacia el pecho y bajo los pies. ¿Listos? Vamos, miro el ombligo y subo las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, descanso y dejo caer mis rodillas hacia un lado y hacia el otro. Movilidad de cadera. Por supuesto, también se mueven las rodillas y ahorita vamos a mover los tobillos y demás.
Vamos ahora a extender una rodilla y a flexionar. Rodilla derecha hacia arriba, hacia el techo, en este movimiento. Y nos fuimos. 1, arriba y abajo. 2, 3, sin que haya dolor. 4 y 5. Cambiamos. Pierna izquierda y 1, 2. Y bajen ese talón como si fuesen a tocar la cola. 4, 5. Muy bien. Ahora con ambas piernas a la vez. Extiendo y flexiono. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Bajo mis pies. Vamos a separar los pies un poco más del ancho de la cadera. Y meto bajo una rodilla, haciendo, esto se llama rotación interna de cadera, y vuelvo a separar. Bajo la rodilla y subo. Vamos, y 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos la otra pierna. 1, 2, rotación interna de cadera, 3, 4, 5. Ahora junto los pies y solamente dejo caer una pierna, rodilla derecha hacia abajo y vuelvo al centro. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora con la izquierda dejo caer la pierna hacia un lado y vuelvo hacia arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con ambas piernas a la vez. Pies juntos y dejo caer ambas rodillas hacia afuera y vuelvo al centro. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a separar los pies más que el ancho de la cadera y ambas rodillas hacia adentro y hacia afuera. Y 1, 2, cierro y separo mis rodillas. 3, 4, 5 y descanso, pies al ancho de las caderas y dejo caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Ok, en esta posición voy a levantar los talones y vuelvo a bajar. Levanto talones y vuelvo a bajar. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora levanto la punta de los pies y las vuelvo a bajar. Arriba y abajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cruzo una pierna por encima, la derecha encima. Y aquí manteniendo el tobillo sobre la otra rodilla, voy a mover mi tobillo hacia abajo y hacia atrás. Adelante y atrás. Haciendo como punta y talón. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pierna. Y vamos, tobillo. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a cambiar. Y hago círculos con el tobillo. Y 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos otra vez. Círculos con el izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo ambos pies. Respiro. Inhalo por la nariz. Y exhalo por la boca. Muy bien. Bajo los brazos, pongo las palmas de las manos hacia abajo en el piso o en la cama, si están en la cama. Y voy a subir la cadera un poquitito nomás. Bien suavecito. Estamos empezando bien suave con estos ejercicios. Voy arriba y abajo. Vamos, 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Respiro. Y vamos a repetir este ejercicio, pero ahora sí vamos a subir un poco más esa cadera. ¿Preparadas? Nos fuimos arriba. 1, subo un poco más la cadera. 2, arriba y abajo. 3, 4 y 5. Respiro, muy bien. Brazos hacia arriba y abajo. Arriba y abajo sus brazos. 1 y 2. Las rodillas siguen dobladas. 3, 4,
5. Si les pasa lo mismo que a mí, que no pueden extender los brazos porque está la pared o tienen ahí la almohada muy pegada, vamos a ahora agarrar los codos y vamos completamente hacia atrás. 1 y bajo. 2, arriba y abajo. 3, 4, 5 y cambio el agarre de los codos y otra vez arriba y abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo los brazos, respiro, doblo los codos y vamos a hacer movimientos de muñeca aquí, arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento: 1, 2, 3, 4, 5. Extiendo los brazos y llevo la punta de los dedos como si fuese a tocar los hombros. Extiendo y doblo. Doblando esos codos. 1, 2, 3, 4, 5. Brazos arriba. Abro y cierro las manos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia el lado y 1, sin dejarlas caer. 2, 3, 4, 5. Y voy arriba y abajo abriendo esos brazos. Vamos. 1 y abro. 2. Abrimos. 3, 4, 5 y descanso. Muy bien. Volvemos a la cadera. Cruzo mi pierna derecha por encima. Bajo el pie otra vez y cruzo la izquierda. Bajo el pie otra vez y cruzo la derecha. Bajo y cruzo la izquierda. Muy fácil, ¿sí o no? Pues vamos a hacer eso mismo, pero sin poner los pies en el piso o en la cama. Entonces, cruzo la derecha. Miren como un cambio desde acá arriba. Cruzo la izquierda. Cambio, cruzo la derecha. Por supuesto, si necesitan poner el pie en el piso, lo pueden hacer. Vamos, 5 veces. Cambio. Y 1, izquierda, 1 con la derecha. 2, izquierda, 2 derecha. 3, y 3 con la derecha. Y 4, 4 y 5, y 5 y bajamos. Muy bien, descanso, dejo caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Movilidad articular, principalmente de la cadera, pero ya vieron que movemos también otras partes del cuerpo. Van a colocar las manos por debajo de la cola, abajo de la cola, no en la lumbar, sino bien abajo para que hagamos una palanca para las piernas. Voy a mirar el ombligo otra vez, extiendo las rodillas y voy a subir y bajar las piernas, miren. 1, arriba y abajo. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, descansen. Y vamos a hacer bicicletas hacia adelante, moviendo esas rodillas. Vamos con bicicletitas hacia adelante. Respiro y cambiamos. Bicicletas hacia atrás. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca y descanso. Bajo los pies y dejo caer mis rodillas hacia un lado y hacia el otro. Y para rematar, extiendo las piernas, pies juntos. Hago punta de pies, agarro los codos y estiro esos brazos bien hacia atrás. Que sientan el estiramiento en ese abdomen. Punta de pies, rodillas extendidas, bajo los brazos y cambio. Cambio el agarre de los codos. Inhalo, subo los brazos y extiendo todo ese cuerpo bien, sintiendo ese estiramiento en el abdomen. Estiro y descansamos. Muy bien. Separen las piernas al ancho de la cadera. Roten las rodillas hacia un lado, la cadera hacia un lado, cadera hacia adentro y cadera hacia afuera. Con este movimiento, bien sencillo. Rotación interna y externa de cadera.
Muy bien, mis queridos, y nos sentamos. Parecerá muy sencillo estos ejercicios, pero son la base para hacer movimientos mucho más complicados y son la base para permitirle al cuerpo que haga movimientos más complejos. Si quieren practicar algún deporte o algo así, hay que hacer movilidad articular para que esas articulaciones estén bien lubricadas. Practiquen constantemente. Déjenme saber cómo les va en esta sesión. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.